Qué gusto vernos nuevamente. Verdad que ya me siento en casa. No hay otra cosa. Estar aquí es sentirme en casa, ¿sí? Y bueno, ya lo he hecho antes, he estado acá en la plataforma, pero siempre va de una forma diferente. Y hoy es una forma diferente. Quiero compartir hoy algo o cosas mías, muy mías, propias. Nos vamos a hacerlo algo más familiar, más un ambiente de familia, al yo compartir ciertas cosas que me gustan y pues así vamos a ir desarrollando el tema. De entrada, ¿les gustan los rompecabezas? ¿A alguien le gustan los rompecabezas tal vez? Sí, por ahí atrás. Bueno, ¿cómo es en inglés? Ahí hay los más... Puzzle. Muy bien. A mí me gustan bastante. Teníamos una época de chiquitos, más pequeños, que mamá nos ayudaba a comprar los rompecabezas y cada vez íbamos más grande, un poquito más, de 1000 piecitas. Uy, ya se demoraba. Pero no, ahí dándole y dándole, pues se terminaba. De ahí pasamos a uno de 3000, 2500 o 3000, no recuerdo bien. Pero era una cosa enorme, gigante. Y era bonito porque acabarlo para ponerle un marquito y pues usarlo de ahí a una pared de la casa, ¿no? Pero ¿saben cuál fue nuestra ocurrencia? ¿Cuál era la figura? Un barco. Exactamente un velero. Ese velero, bueno, papá marino, por ahí va la cosa, ¿no? Nos gustaba mucho el asunto marino y cogimos este velero. El asunto es, imagínense, un rompecabezas y todo el agua azul. ¿Cómo llegar a colocar la pieza correcta? Cielo azul, agua azul, en diferentes tonos, y las velas del velero con tantas rayitas, con cuerdas y asuntos, de que lo hacían bastante complicado. Pero lo terminamos, la verdad que lo terminamos. Y eso es otra cosa que a mí me gusta, los veleros. ¿Alguien aquí tal vez tiene un velero, un barquito por ahí, para que cumpla un sueño mío? Un sueño mío es, algún momento, llegar a navegar en un velero. Ve a ver si, decía yo, si aquí se me cumple y alguien me lleva. Pero bueno, queda pendiente para otra ocasión y otro hermano que me ayude. Saben que a mí me fascina o me atrae mucho el asunto del mar. En verdad que sí, me atrae bastante. Pero parte del mar también es tenerle un poquito de respeto, ¿no es cierto? Tal vez nosotros, o no sé si alguien aquí lo ha tenido esas experiencias, pero debe ser algo de a de veras. Estar en medio del mar y que pase algo. Que se apague el motor, que no haya viento, qué sé yo, que una tormenta o algún evento, ¿no es cierto? En esa situación, ¿dónde acudir? ¿Cómo acudir? ¿Me lanzo? ¿Nado? ¿Qué hago? Difícil situación. Yo voy a hablar acerca de un barco, del mar y de una situación bastante interesante que pasó. ¿Sí? Yo necesito que vayamos a nuestra Biblia y ahora sí, vamos a usar la Biblia bastante. Yo necesito que vayamos a Mateo. Buen Mateo, apóstol que nos ayudó ilustrando muchas de las actividades que hizo nuestro Señor. Vamos a ir Mateo 14, ya van a ir dándose cuenta por dónde voy. Pero vamos a estudiar, yo creo que esto voy a dejarlo. Podemos ahí hablar más tranquilamente. Vamos a hablar acerca de uno de los eventos más conocidos de la Biblia. Hermoso milagro. 14 y vamos a empezar en el versículo 13. Necesito que saquen sus Biblias, si los tienen en sus teléfonos, donde sea, pero necesito que leamos. Vamos a ver, Mateo 14, 13. ¿Qué estaba pasando en este momento? Pues ya eran los momentos cruciales donde nuestro Señor se presentó a todo el pueblo ya de forma abierta, de forma pública. Y era tanto eso que Él atraía a esa gente.
Y llegó a convocar a mucha gente. ¿Para qué? Para escuchar lo que él tenía que decir. Ya estaba llegando su tiempo y él tenía que dar los últimos misterios, digamos así, del Evangelio, que ya no tenían que ser tanto misterios, sino que tenían que llegar a toda la gente necesaria en ese momento. Estamos con el 13. Cuando Jesús oyó esto, se retiró de allí en una barca a un lugar desierto a solas. Cuando la gente, ¿qué? Lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Interesante, justo lo que estábamos hablando. Y al salir él vio una gran multitud. ¿Y qué dice? Tuvo compasión de ellos. Simplemente no los podía dejar ahí. ¿Qué hizo nuestro Señor? Nos dice, tuvo compasión de ellos y sanó a los que en ellos estaban enfermos. Pero al caer la tarde se acercaron a él los discípulos y le dijeron, el lugar es despoblado y la hora ya es avanzada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. En otras palabras, el día estuvo tan bueno que pasaron las horas. Avanzó el día y de pronto, Señor, ya está tarde. Y esta gente necesita descansar, comer. Y mira, aquí no hay nada, desierto. Por favor, Señor, aquí vamos a tener un problema serio de veras si esta gente se queda acá. Nos dice 16, Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Yo le lanzo el problema a Jesús, hey Señor, despídeles, tú da la cara y sácalos, porque aquí no hay que comer. Y el Señor, no, dadles tú de comer. El problema, ustedes resuélvanlo. Y ahora, ¿nosotros con qué? Y ellos le dijeron, no tenemos aquí sino, ¿cuánto? 5 panes y 2 peces. Ya, yo sabía decirlo al revés. Se me trababa la lengua. Le decía 2 panes y 5 peces. Pero no, es al revés, ¿no es cierto? Y él les dijo, bueno, esa es su solución. ¿Eso poquito es su solución? Bueno, yo no me complico. Tráiganlo. Y cuando le entregaron, ¿qué nos dice? 19. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba y tomando, ¿cuántos? Los 5 panes y los 2 peces, alzó los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y los dio a los discípulos. ¿Y los discípulos? ¿Qué? A la multitud. Y comieron todos. Y se quedaron satisfechos. Y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Encima, hasta para el camino sobró. Buenísimo. Y los que lo comieron eran unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Amén. Hermoso, lindo, hermoso. Claro que sí. Historia muy conocida por nosotros y que nos dice que simplemente que Dios es un Dios de amor, porque Él se preocupó aún de esas necesidades básicas de la gente. Él estaba empeñado en hablar, en esparcir toda su evangelio, su conocimiento, para que la gente tenga ¿qué? Un pan espiritual. Él sabía que iban a pasar o estaban pasando ¿qué? Hambre espiritual. Y el afán del Señor era darles pan espiritual. Y en su afán pasó el tiempo, pero también tenía que saciar ¿qué? Su pan físico, su necesidad física. Y Dios se preocupa por esas cosas también. Nosotros nomás le botamos del problema a Él, ¿no? ¿Y ahora qué como? ¿Y ahora qué doy? ¿Qué le doy a mi familia? ¿Qué quieres que les dé? Bueno, dame solo lo que tengas. Si son migajas, dame migajas. Si es por ahí un pancito a medio comer, dámelo. ¿Qué lo hago? Lo multiplico y va a llenar para todos. Y esto es importante saber cuántos eran, 5,000 hombres, sin contar ¿qué? Mujeres y niños. O sea, había muchísima gente y se logró alimentar a todos ellos.
Pero mis hermanos, la historia queda ahí. Solo eso es lo bonito, el milagro, lo fascinante de esta historia. Lo hermoso de esto y de nuestro Dios es que Él nos explica más, nos da el trasfondo de todo y hay que entenderlo de esa manera. Y la Biblia que nos dice que es un todo, ¿no es cierto? No podemos solo coger un versículo y nada más. Tenemos que indagar un poquito más. Y lo hermoso de esto es que Dios nos lo da. Yo necesito que vayamos a Juan, otro apóstol, otra visión, otra perspectiva que Dios utilizó para amplificar la situación. ¿Sí? Vamos a rapidísimo a Juan 6. Necesito que vayamos a Juan 6. Y Juan 6 nos habla acerca de el milagro de la alimentación a los 5,000. Nuevamente, aquí nos da un poquito más de detalles. Y eso es algo hermoso de esta historia. Pero yo, para no volver a repetir lo que ya hablamos, Muy bien, vamos a ir desde el 14. ¿Sí? 6:14. Juan 6:14. Y necesito que saquen sus Biblias, por favor. ¿Sí? Juan 6:14. Y nos dice la palabra del Señor. Aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este es verdaderamente el profeta que había de venir al mundo. A ver. Interesante. Aquí ya nos explica un poquito más cuál fue la reacción de la gente. Y nos dice que la gente, viendo el milagro de la multiplicación, dice, oigan, ¿sí vieron? Este parece que sí es el profeta. ¿Jesús era profeta? ¿Sí? ¿No? Pongámosle un también. Sí, también era un profeta. Pero no solo venía a cumplir un rol de profeta y nada más. Pero a él lo veían solamente como eso, como un profeta. Sí ha sabido hacer milagros. Sí ha sido pues de parte de Dios y hace milagros. Y nos dice un poco más. Pero Jesús, conociendo que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Nos vamos al 16. Al atardecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Había oscurecido ya y Jesús no había venido a ellos. Interesante. Aquí nos habla ya un poquito la reacción de la gente. ¿Cuál era la reacción de esa gente? Vieron que ahí había algo interesante, que en Jesús había algo muy interesante. Y yo necesito que volvamos, no lo dejen esto, por favor, el 6, Juan 6, no lo dejen ahí, necesito que volvamos a Mateo. Vamos a ir nuevamente a Mateo. Perdón, es Marcos 6. Estoy utilizando todos los evangelios y con la historia en todos los evangelios. Y ahorita me voy a ir a Marcos 6. En Marcos 6 también nos habla y nos explica acerca de esta historia. Y nos vamos a ir al 45. ¿Sí? 6:45. Marcos 6:45, por favor. Marcos 6:45 y leo. Nos dice, inmediatamente, vamos un preámbulo para conectar con toda la historia, al 43. Y recogieron 12 canastas llenas de trozos de pan y de pescado. Y los comieron de los panes, eran 5,000 hombres. Hasta ahí estábamos, ¿verdad? Y más abajito nos dice algo interesantísimo y una palabra muy interesante. Nos dice inmediatamente que obligó. ¿Cómo dice otra versión? ¿Hizo? Muy bien, hizo que sus discípulos, o sea, un verbo en acción, ¿no es cierto? Obligó, hizo que ellos se suban a sus discípulos a subir ¿a dónde? A la barca y que fuesen por delante a la otra orilla. ¿En dirección a qué? A Betsaida, mientras de él despedía ¿qué?
la multitud. Después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar. A ver, ¿qué está pasando? ¿Vamos entendiendo un poquito? Tenemos a un Señor, Jesús, que hace un milagro hermoso, maravilloso. Tenemos una respuesta de la gente y esa respuesta es: esto está interesante. Este hombre es un profeta y este profeta hace milagros. Y él inmediatamente, a ver, los 12 se me suben a la barca y se me van a Betsaida. Los obligó, hizo que subieran a la barca e inmediatamente se vayan. ¿Por qué les obligó? ¿Por qué el Señor tenía que obligarles, mandarles? ¿Y qué nos dice acá? Ya nos da un poquito más de detalle, ¿no? Ya nos podemos seguir imaginando y nos dice: yo los despido, el Señor los despidió. O sea, ni siquiera se despidan, ustedes no hagan nada, ustedes súbanse y vayan. Yo me encargo de toda esta gente, despedirlos. Yo no quiero ustedes que interactúen con esa gente, en otras palabras. Mis hermanos, ¿por qué? ¿Qué estaba pasando? Eso vamos a hablar. Y ahora sí necesito que regresemos a Juan. Juan nos va a explicar un poco más de este asunto y nos va a dar a entender qué estaba pasando en ese momento. En estas circunstancias hay que entender que la gente, mis hermanos, en ese momento tenía un espíritu diferente respecto al Señor. Esa gente estaba viéndole al Señor no como el Mesías que vino a redimir con su muerte la vida de toda la humanidad y la conexión nuevamente, recuperar la conexión con el Señor que se había perdido por el pecado. No lo veían de esa manera, sino que para ellos ya tuvieron una perspectiva con el milagro de los 5,000 panes, de los 5,000, lo que dio de comer a 5,000 personas. La perspectiva de ellos era una perspectiva de poder, pero un poder no espiritual, sino un poder material. Y eso nos explica Juan. Y vamos a saltarnos a lo que pasó después de que se subieran a la barca y después de que haya acontecido algo que ocurrió ahí, ¿no es cierto? Ahí en el mar, que eso vamos a dejarlo para el final. Yo necesito que estén en Juan, y en Juan 6 igualmente, vamos a irnos al 22. Vamos a irnos al 22. Esto ocurrió al día siguiente. Vamos a dejar un preámbulo ahí, vamos a dejar un vacío en la historia de lo que ocurrió en el mar, porque yo quiero que primero entendamos qué estaba pasando con el pensamiento de esas personas cuando vieron el milagro. Y nos vamos a saltar al 22. El día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del mar vio que no había allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella y en sus discípulos, sino que estos habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberíades junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron a la barca y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. Entonces esa gente llega al lugar, ve que no hay nada, no hay nadie, solo hay una barca. Jesús, qué raro, solo los discípulos se fueron, Jesús no se fue. ¿Y dónde está? Pues no, vamos a buscarle. Y buscaron más naves y navegaron. Y hallándolo al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cómo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis, ¿qué? Visto señales, sino ¿por qué? Porque comisteis ¿de qué? De los panes y os saciasteis. Interesante. Ya vamos conectando un poco más, entendiendo un poco más qué pasó con la gente. ¿Cómo recibieron el milagro ellos? Y aquí nos dice:
A ver, o sea, en vez de sentirse halagado, ¿no? Qué bonito, pues. Que se esfuercen por buscarle al Señor. ¿Bonito? Claro, suena bonito. Que ellos, ¿y dónde está Jesús? Aquí comimos toditos y no está, ¿dónde está? Busquémoslo. Debe estar en algún lado, vamos. Van, llegan y ellos, me imagino yo, ¿no? Señor, te estábamos buscando. Te hemos estado buscando. No, tú no me estabas buscando a mí. ¿Tú estabas buscando? Comer. ¿Por qué? Porque ayer comiste y ¿qué? Y hasta saciarte. O sea, no solo probaron, no solo llegaron ahí, como a veces no. A veces llega tanta familia a la casa que uno a veces huele nomás la comida. No alcanza a probarla. Hay un bocadito nada más. No, ellos se saciaron. Había suficiente y para todos. A ver, ustedes no me buscan. ¿Están buscando? La comida. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que permanece. ¿Para qué? Para vida eterna, la cual os dará el Hijo del Hombre, porque a éste acreditó con su sello, con el sello del Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Interesante pregunta. Mi hermano, hoy, tú que estás aquí en la iglesia, te pregunto, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Mis amigos, mis hermanos, nosotros podemos estar buscándole al Señor. Nosotros podemos estar queriendo estar a los pies de Él y hasta aún escuchando su voz. Aún estamos ahí indagando un poquito acerca de quién es, qué quiere de mí. Pero mis hermanos, también nosotros podemos estar teniendo una perspectiva totalmente errada de nuestro Dios. Tal vez nosotros en nuestra profundidad podemos tener o estar teniendo un interés diferente al interés correcto o verdadero de un espíritu de amor, de un espíritu divino. ¿Es conveniente estar con Jesús? A ver, ¿es conveniente estar con Jesús? Sí, claro pues, es buen negocio. ¿Es buen negocio? Mis hermanos, nosotros podemos verlo como eso, como un vil negocio. Y eso hay que tener mucho cuidado. La perspectiva que tengamos de nuestro Señor no debe ser nuestra perspectiva. Tiene que ser la perspectiva de Él hacia nosotros. Si mi perspectiva es, no, pues yo qué voy a estar fuera de la iglesia. No, qué miedo, y si me muero, y si me pasa algo, y si me pierdo, y si me enfermo. No, pues, ¿y cómo? No, y si me enfermo, ¿qué hago? No, yo necesito que mi negocio sea bendecido, entonces yo sí voy a la iglesia para que mi negocio sea bendecido. Y yo le busco al Señor para que Él me bendiga. Sí, yo quiero que me bendiga. ¿Quién va a querer maldición? A ver, ¿quién es aquí tan absurdo para decir, no, yo me voy con el diablo? Qué pena, no me importa. Nadie. Todos queremos tener paz, tener comodidad, tener amor, felicidad. Todos queremos eso, todos buscamos eso. Pero en nuestra perspectiva, el negocio con Jesús es bueno. Yo hago ahí cualquier cosita de vez en cuando, medio leo, medio le busco, y Dios me bendice. Es que Él es bueno, Él es amor, y Él me va a entender y me va a comprender. Mi perspectiva del Señor. ¿Cuál era la perspectiva de esos 5,000 personas ahí? Comida, recursos. A ver, retrocedamos un poquito. ¿Cuál era la visión del Mesías del pueblo israelita en esa época? Que venga un rey poderoso, que venga un rey, que venga ¿a qué? A destruir a Roma, a librarnos de
la esclavitud que tenemos con Roma, nos quite este imperio, para ellos pagano, ¿no es cierto? Este imperio pagano que vino a pisotearnos, que lo destruya, nos libere y volvamos a ser el Israel poderoso, el Israel que gobernaba, el Israel que prosperaba. Esa era la visión del pueblo de Israel en ese entonces. Un hijo de carpintero no entraba en eso para nada. Pero si este hijo de carpintero tenía recursos, por ahí iba la cosa. Podía algo funcionar. A ver, si dio de comer a 5,000, ¿no será que nos da de comer a todo el ejército? ¿No será que nos trae más sustentos, más cosas para poder generar que todo el ejército, todo el imperio o bueno, no sería imperio, sería todo Israel, tenga los recursos suficientes para que esto pueda darse y podamos vencer a Roma? ¿La perspectiva de ellos cuál era? Un rey, un profeta, pero seguía siendo aquí, de aquí, terrenal. Solo y simplemente terrenal, recursos. No había otra visión. ¿Cuál es tu perspectiva del Señor? ¿Por qué estás con Él? ¿Por qué estamos andando con Él? ¿Qué buscamos con Él? ¿Dónde está tu visión? ¿Cuál es tu meta con Él? ¿Saben cuál es la meta de un rompecabezas? ¿Cuál es el objetivo de un rompecabezas? Romperme la cabeza. No. Matarme de iras. Ya no quiero. Y nunca acabamos de armarlo. ¿Cuál es la meta del rompecabezas? Terminarlo. Estar completo. Llegar a estar completo. ¿Cuál es la meta del Señor contigo? ¿Cuál es el propósito del Señor contigo? De que tú estés con Él. No por hoy, no por mañana, sino para siempre. Esa es la visión de Él. Ustedes son míos, yo los quiero para mí. Yo morí por ustedes porque son míos y los quiero para mí. Esa es la visión y propósito de Él. Ahora yo te pregunto, ¿cuál es tu propósito con el Señor? ¿Cuál es tu perspectiva de vida con el Señor? Momentáneo, terrenal, que me prospere. ¿Terrenalmente? ¿Momentáneamente? ¿O por la eternidad? Mis hermanos, cuando Él entendió esto, cuando Jesús entendió en su corazón de que esa gente tenía una perspectiva totalmente errada de Él, ¿sabe qué tuvo que hacer? Cuidar a los que amaba. ¿Y sabe cómo los cuidó? Se me meten a la barca. Ahorita. Se me meten a la barca y se me van. Porque su perspectiva de amor cuida a los suyos, los protege. De cualquier manera. Va a usar cualquier recurso. Y el recurso que tenía en ese momento era, se me suben a la barca. Yo los despido y ustedes se me van. ¿Por qué? Yo les pregunté antes por qué. Porque esos discípulos vivieron mucho más estrechamente con Jesús y sabían todo lo que Jesús hizo y tenían una perspectiva mucho más completa del Señor. Ellos confiaban y creían que Él era el Mesías. Tenemos un Pedro que después ya hizo su profesión, ¿no? ¿Quién dicen que soy? Tú eres el Hijo de Dios. O sea, ya la perspectiva de ellos era diferente. Ya había sido tocada por el Evangelio. Y en esa perspectiva, ellos querían que Jesús, ¿qué sea? Que sea rey. Querían que todo mundo sepa que Él es rey. Y cuando ellos alcanzan a escuchar esas ideas, cuando alcanzan a ver, mira, oye Juan, mira, le quieren hacer rey. Le están pidiendo que
que están diciendo que Él es alguien especial, que Él es un profeta. Sus ojitos, su corazón se ilumina, se hincha al decir, mira, parece que ya, por fin se nos va a cumplir el sueño. Y esta gente, en verdad, está dándose cuenta que Jesús es especial. Interesante, ¿no? Los discípulos también estaban compartiendo la misma idea de dejarle al Señor que se manifieste, que gobierne, que se muestre. Pero también a la vez totalmente diferente la idea. Porque la idea de ellos sí tenía un contenido más espiritual y los otros tenían un contenido totalmente terrenal. Totalmente terrenal. Entonces Dios en eso no podía darse oportunidad que se confundan más. Se me van. Ustedes se me van. Y ahora sí volvemos a la historia, al orden cronológico de la historia. Entendimos por qué estaba pasando. Ahora volvemos al orden cronológico de la historia. Nos quedamos en Juan, quedémonos en Juan. Juan explica muy bien esta parte. Juan 6, 15. Juan 6:15. Por favor, necesito que utilicen sus Biblias. Pero Jesús, conociendo lo que iban a venir para apoderarse de él y hacerle ¿qué? Rey, volvió a retirarse al monte él solo. Eso digo, es hermoso esto, ¿por qué? Se complementa, nos da detalles hermosísimos para entenderle como una película. Ya antes nos dijo que los despidió, ahora nos dice que él subió a un monte. No solo quedó ahí. Váyanse, retírense, gracias por venir, Dios los bendiga y yo me voy para el monte, tierra alta. Ya leímos también que decía, les ordenó que se vayan a la barca los discípulos. Nos vamos al 16. Al atardecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Había oscurecido ya y Jesús no había venido a ellos. Además se levantó en el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Si nosotros leemos un poco más, como lo hemos hecho los otros evangelios, nos da un poquito más de detalles respecto a esto. ¿Sí? Por cuestión de tiempo vamos a resumirlo, vamos a narrarlo. Suben en la tarde ya y se van. ¿Cuánto tiempo tomaba llegar hasta la otra orilla? Cuestión de horas, un par de horas, no era mucho. Era cuestión de subirse, a ver muchachos, bien comiditos, ¿no es cierto? Comimos bien, nos saciamos, a remar muchachos. Un par de horas, unas 2 horas, estaban al otro lado. Esa era la idea. Si ya salieron tarde, la idea era, bueno, tal vez ya llegando a anochecer o en la noche, pero las primeras horas de la noche, llegar hasta ¿qué? Hasta el otro lado. Remaron, remaron, remaron y remaron y no llegaban. ¿Qué nos dice aquí? Nos pone hasta distancias, ¿ah? Nos dice que de 25 a 30 estadios. Avanzaron y no pasaba nada. ¿Qué había? Viento en contra. ¿Qué pasaba? Yo remo, pero el viento por las mismas. Vamos muchachos, remo por las mismas. El viento estaba tan fuerte, una tormenta se estaba presentando que impedía su avance. A ver, mis hermanos, vamos a ir conectando todas las cosas. A ver. La tormenta no era algo simple, era una cosa tremenda. Imagínense ustedes luchar contra el viento. Por más comido que hayan estado esos 12 hombres, remaron y remaron, ¿y qué? Nada. ¿Y tanto remar qué causa? Cansancio. Si al inicio que estaba con energía no avancé,
después de 2 horas de remar y luchar contra el viento, ¿podré avanzar? Negado. O sea, todo iba, ¿qué? En contra. Sus fuerzas debilitadas, su corazón entristecido, oscuro, con tormenta, en medio del mar, solos. ¿Qué hago aquí? ¿Y por qué estoy aquí? Angustiados. Imagínense la situación y la tormenta encima. Ahora, conectemos con lo anterior. A ver. Entonces Jesús les ordenó que se suban a la barca para meterlos en una tormenta y que naufraguen. ¡Qué malo! ¡Qué malo que ha sido Jesús, pues! ¡Te me vas! Se me suben a la barca y se me van. Si Dios conoce el futuro, si el Señor conocía lo que iba a pasar, sabía que iba a haber tormenta. Entonces Él, de su voluntad fue y les quiso meter en la tormenta. Podríamos conectar así de esta manera, ¿no? Concluir de esta manera. Jesús lo que quería era que estén en la tormenta. ¿Y qué les puedo decir, mis hermanos? Pues sí, Jesús quería que estén en la tormenta. ¿Por qué? ¿Por qué Dios quiere que estén en la tormenta? Esta tormenta, sobre todo, mis hermanos, era muy, a más de la impotencia que ellos tenían, era la situación de que no estaban con quién, con Jesús. Nosotros recordamos otras historias, ¿no? De tormentas. ¿Se acuerdan una cuando Jesús estaba en la barca y Él estaba dormido? Diferente circunstancia. Aquí, solos, ellos y nada más. Y acá nos dice, cuando habían remado como 25, 30 estados, ¿vieron a quién? A Jesús, que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca. ¿Y tuvieron qué? Miedo. O sea, a más del miedo en sí, por la situación en que estaban, imagínense ahora ver algo que se acerca, que aquí no debe haber nada, pero ¿por qué se presenta esta figura, esta presencia? Y se viene hacia nosotros. Definitivamente debe ser la muerte, algo que nos viene a definitivamente hundirnos, a que naufraguemos, a que muramos, con miedo. Pero es un Señor amante y cariñoso. Cuando Él les responde, estamos en el 20, mas Él les dijo, yo soy. No teman, no temáis. Hey, soy yo. Aquí estoy. Después de eso, nos dicen, querían pues recogerlo en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Y aquí hay otra historia aún más conocida, ¿no? Y que me encantó, vean, así trabaja nuestro Señor. Perdón, acá está. Así trabaja nuestro Señor. ¿Vieron su hojita? ¿Vieron de qué es la imagen del frente? ¿De qué es? Una situación especial. Justamente la historia que continúa, ¿no es cierto? Un Pedro que al saber que era Jesús, ¿qué nos dice? Señor, si eres tú, pues yo voy. Déjame ir donde ti. Yo voy. Y va un Pedro segurísimo que es el Señor Jesús, que el Señor Jesús está ahí, que puede caminar. Yo voy. Un Pedro seguro que da sus primeras pisadas con fe, con certeza, va caminando y de pronto, pero estoy en el mar, las olas. Se hunde. Dudó. Un Pedro que dudó. Me ahogo, perezco. Y un Jesús que lo rescata. Y vamos a ir concluyendo ya porque la historia está avanzada. Y vamos a sacar reflexiones para nosotros.
Mis hermanos, cuando nosotros decidimos que queríamos estar del lado del Señor, Dios se comprometió con nosotros. Él hizo el compromiso. Y Él dijo, ustedes son míos. Yo no los voy a perder. Fácilmente, por lo menos no. Yo voy a luchar. Pero también nosotros tenemos la otra opción, ¿no? De decir, no, yo escojo por mi camino. Yo escojo mis tormentas también. Yo he analizado un poquito esto de las tormentas. Y les hago una reflexión chiquita solamente para dar a comprender cuál es la idea de esto. ¿Recuerdan una tormenta y una barca? También otra historia en la Biblia. A ver, una historia famosa, los niños la conocen y la gustan mucho. ¿Cuál será? Muy bien, Jonás, interesante. Me fascina, como les digo, este asunto del mar y de las naves, de las barcas. Y he analizado un poquito esto. ¿Saben cuál es la diferencia con Jonás? Que él buscó su tormenta. ¿Por qué? Porque él desobedeció. No, Señor, tú me dices que vaya allá. Yo me voy por acá. Yo no voy a ir allá. Él decidió. Y cuando se fue para allá, se subió a esa barca porque él quiso ¿qué? Huir del Señor. Y él estuvo en medio de esa tormenta, ¿por qué? Porque él decidió. Él buscó sus tormentas. Y Dios lo permitió. ¿Está bien? No hay problema. Y en su tormenta, ¿qué hizo Dios? Lo llamó, lo buscó, lo rescató. De una forma rarísima, ¿no? Pero lo rescató. En su tormenta, en su decisión. Eso se llama, en las consecuencias de su decisión, Dios lo utilizó, esas consecuencias, ¿para qué? Para su favor, para redimirlo, para mejorarlo, para llamarlo. Ahora tenemos otra tormenta acá, ¿no es cierto? Volvamos a nuestra historia. Ahora es Jesús, es Dios, quien te ordena que te metas a la tormenta. Sí, Señor, ¿por qué eres tan malo? ¿Cuántos golpes quieres? Ya no entiendo. ¿Cuánto más quieres que me golpee? ¿Cuánto más quieres que yo luche? ¿Cuántos problemas más me quieres cargar? ¿Cuántas cosas más quieres que yo sufra y padezca? Ya, no te entiendo. ¿Hemos tenido estas circunstancias en nuestra vida? Sí, muy seguido. Señor, ¿por qué? Pero el Señor tiene una respuesta. Súbete a la barca. Porque tenían que ellos tener una experiencia diferente, mis hermanos. Tenían que esos discípulos llegar a entender que el Señor, su Señor, su Maestro, no estaba ahí para suplir sus necesidades terrenales. No estaba ahí para solamente ser una buena decisión, una buena oportunidad, un buen negocio. No. El Señor Jesús que estaba ahí, su Maestro, tenía que llegar a ser comprendido como la vida, como su salvación, como su única esperanza, como su único objetivo. Y en medio de un mar vacío, sin más poder, sin más fuerzas propias, ya no puedo más. Sin fuerzas propias decirle, yo no puedo más, necesito que me vengas a rescatar, yo te necesito a ti, mi Dios. Que tú me salves, que tú me cojas y me saques de este mar, de este tormento. Y ahí viene un Jesús. Ahí viene un Jesús y dice, hey, no temas, yo soy. Yo soy. Mi hermano, mi hermana. Si Dios nos ha permitido que en nuestras vidas tengamos golpes, tormentas, situaciones duras, es porque Él necesita en nosotros avivar, ¿qué? Una diferente experiencia, una experiencia de fe verdadera. ¿Qué les faltó a ellos? ¿Qué les faltó a sus discípulos? Fe. Estaban dudando, estaban
desenfocados en su relación con el Señor. Dios necesitaba modificar eso. Y en su experiencia de fe, cuando ellos ya sienten verdaderamente la necesidad de Dios, Dios va. Y miren un Pedro sagaz, La situación de Pedro es interesantísima, mis hermanos. Yo necesito que ustedes se enchufen con esto y vayan y busquen y lean un poquito más cómo era Pedro. Como todos nosotros a veces estamos pero hinchados del Señor, ¿no es cierto? Estamos felices, con mucha fe. Decimos, sí, mi Señor es poderoso, Él hizo milagros en mi vida. Y estamos con paso firme. Pero tan pronto nos descuidamos un poquito. Tan pronto volvemos a ver los problemas, las dificultades, las angustias. También las cosas buenas. Cuando yo veo, no, sí, yo puedo. Mi negocio es mío. Imagínense, aquí está todo. Cuando yo dejo de ver, mejor dicho, yo comienzo a ver mi alrededor, lo que está aquí, el agua, lo que me golpea el viento, comienzo a ver el suelo, ¿qué comienzo a hacer? A perder la fe. Comienzo a perder la experiencia con Dios, comienzo a perder mi relacionamiento con Dios. ¿Y qué comienzo? ¡Ey! Comenzamos a hundirnos. Cuando comenzamos a hundirnos, ahí está un Señor, ahí está nuestro Dios. No nos va a dejar, no nos va a dejar. ¿Qué hace? Pedro tenía aún más algo ahí en su corazón de luchando y luchando como nosotros. Vamos años de años en la iglesia, vamos tiempo de tiempos, vamos que lee. ¿Por qué no? ¿Por qué no llegamos? ¿Por qué no logramos? Porque tenemos algo ahí que tiene que ser pulido, una piedra ahí que tiene que ser, con el cincel dándole. Y Pedro era ese tipo de persona que era ruda, ahí. Bonitos sentimientos, muy buenos. ¿Por qué? Porque él tenía fe. Y de pronto el único que se aventó y dijo, ese es Jesús, yo voy. Y vamos así en nuestra vida con fuerza y de pronto nos debilitamos, caemos. Pero un Señor ¿qué? Necesitaba que Pedro tenga esa experiencia de fe, mis hermanos. Jesús le puso en esas circunstancias, no solo en la barca, sino ahora fuera de la barca. Y Jesús a veces tú dices, ya, estoy en la tormenta, pero tengo mi casa. Bueno, tengo mi trabajo. Estoy pasando necesidad, pero tengo por lo menos mi trabajo. Y de pronto Dios, ¿sí?, te saca de la barca, te deja sin trabajo. ¿Es en serio? ¿Ves mis deudas? ¿Ves todo lo que tengo y encima me botan del trabajo? ¿Es en serio? La experiencia que Pedro necesitaba era totalmente diferente. Era más allá aún. Y lo sacó fuera de la barca. Le quitó toda posibilidad de que él tenga un decir, yo aquí tengo sustento, que era la barca, ¿no es cierto? Era un pedazo de madera, pero ese pedazo de madera me tenía por lo menos flotando. Por lo menos ahí. ¿Nosotros en qué estamos esperanzados? ¿A qué estamos aferrados? Yo estoy aferradito ahí, no, yo vengo los sábados, yo sí vengo, aferradito ahí. Pero ¿y si hay una enfermedad y por la enfermedad ya no puedo venir? Me quitó el sustento. Y ahí sí, en medio del mar, ¿qué vas a hacer? ¿A qué te vas a aferrar? Solo tu fe te puede aferrar. ¿A qué? A que vayas directo al Señor. Pero si ni eso tienes, te vas a hundir. Pero Dios a veces necesita que tengamos esa experiencia para sacarnos. Tranquilo, yo estoy. Y es tan hermoso, mis hermanos, porque nos relata un poquito más en el Espíritu y Profecía, que no solo fue sacarlo del agua, fue acogerlo, fue abrazarlo, fue tomarlo, fue coger, llevarlo y dejarlo en la barca. Algo hermoso, mis hermanos, maravilloso, una expresión de amor puro. Dejarlo en la barca, apaciguar la tormenta, vamos. Ahora sí, vamos.
Mis hermanos, ¿qué camino nosotros cogemos? ¿Se acuerdan el versículo con el que iniciamos? Vamos a Ezequiel 18:32 para concluir ya. 18:32. Este capítulo es fascinante. Yo no lo había estudiado antes, sino hace un par de semanas. Y encontré unos versículos maravillosos, pero quiero solamente terminar con los últimos. Ezequiel 18:32 nos dice, voy a ir al 25 primero, y nos dice, y vosotros decís, el camino del Señor no es recto. Oíd ahora, casa de Israel, ¿es mi camino el que no es recto? ¿No son vuestros los que son torcidos? Una pugna, una lucha. Israel diciendo, los caminos del Señor no son rectos, no son buenos, son malos. Y el Señor les hace esa interacción. A ver, ¿tú dices que los míos no son rectos? ¿Y no será que los suyos no son los errados, son los malos? Y al finalizar, 32. Y quédense con este versículo. Pues yo no me complazco en la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y vivid. Mis hermanos, en otras palabras, Jesús no se complacía, no se ponía feliz al decir métanse en la barca y métanse en la tormenta y sufran. No se complacía Él en eso. Él no se va a complacir en que nosotros muramos, en que nosotros nos perdamos. Él va a hacer, como les dije, mis hermanos, lo imposible. En sus medios va a hacer lo imposible por no dejar que se escape un alma. Y si eso necesita meternos en la tormenta, ¿qué nos dice que es? Convertidos y ¿qué? Vivid. Porque esa tormenta es para vida. Porque esa circunstancia que tú estás pasando, mi hermano, es para vida. Porque eso, todo lo que hemos estado luchando y sufriendo, ¿es para qué? Para vida. Porque Dios quiere que vivamos, pero no terrenalmente. No con lo que Dios nos puede bendecir aquí, sino con una vida ya. Y ese debe ser nuestro anhelo y nuestra meta y nuestro objetivo. Tener la experiencia con el Señor, la que sea. Si Dios mío, si son tormentas, tormentas. Si es quedarme en medio del mar, me quedo en medio del mar. Pero no permitas, no dejes de luchar por mí. Y está bien, déjame comprender qué es lo que tú quieres. Y como un Pedro a veces dice, no, aún más, ¿en serio, Señor? ¿Aún más quieres? Bueno, me boto al agua. Y si en el agua, ahí he de entender. No permitas que yo sea, ¿qué? Tan duro para entender tu voluntad. Permíteme tener la sabiduría, la capacidad de entender qué es lo que tú quieres para mí. Pero ante todo esto, no podemos dudar. ¿Qué nos dice el Señor? Hey, yo soy, no temas. ¿Y qué más bien? Que aunque estemos ahí hundidos, Él está listo ¿para qué? Para rescatarnos. El último versículo, hermoso versículo, Proverbios. Con este quiero solamente dejarlos en su mente. Proverbios 3. ¿Dónde está Proverbios 3? La encontré. Y tenemos al 3, del 5 al 8. Y con esto terminamos. Ante todo esto, aquí está la respuesta. Pidámosle al Señor que nos deje tener esa experiencia con Él. La experiencia que necesite. No yo, sino Él conmigo para yo hacer su voluntad. Y dice, fíate de Jehová con todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. No, en el Señor. Fíate con todo tu corazón en Jehová
y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo ¿en qué? En todos los caminos. ¿Y qué va a hacer Él? Enderezará tus veredas. No seas sabio, ¿qué? En tu propia opinión. Teme a Jehová, apártate del mal, porque será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Amén. Les invito a hacer una oración. ¿Sí? Ahí como estamos. Padre mío que estás en el cielo, he aquí un grupo de tus hijos, mi Señor, valiosísimos, preciosos, cada uno de ellos, mi Señor, para ti. Y mi Dios poderoso, así como somos tan valiosos para ti, te suplicamos, Padre Santísimo, que tú, en todo momento, en toda ocasión, luches por nosotros, mi Señor. No podemos decidir por nuestra propia voluntad hacer el bien o hacer alguna cosa, mi Señor, para nuestra salvación. No nos compete eso, mi Señor, sino solo a ti. Pero, mi Señor, yo te suplico que nunca pierdas esa lucha, mi Señor, por nosotros. Que, mi Señor, no seamos cual roca, mi Señor, botada al mar y que se vaya hacia las profundidades, sino, mi Señor, que tú, a través de tu Espíritu Santo, puedas seguir moldeando, mi Señor, esta dura roca, que tú puedas seguir puliendo nuestra vida, nuestro carácter, todo lo que somos, todo lo que tenemos, mi Señor, para que sea digno para ti, digno para salvación. Que tú, Padre mío, si es necesario meternos en toda circunstancia, en toda tormenta, para que logremos tener la experiencia de fe necesaria, la experiencia contigo, mi Señor, necesaria, para poder regresar nuestros ojos al cielo y decir: te amamos, te queremos, te necesitamos y queremos que tú seas lo principal en nuestra vida. Pues que así sea, mi Señor, que todas esas tormentas, Padre mío, sean solo y únicamente para honra y gloria tuya. Amén. Dios poderoso, no permitas que gane, que triunfe la maldad en nuestros hogares, sino que seas tú, mi Señor, el baluarte, el escudo, el protector, el salvador y sustentador de cada uno de nosotros. Bendícenos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén.